bloque de noticias y ya recibimos con muchísimo gusto a Enrique Rubio, que esta semana se despidió del Senado de la República. Bienvenido, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Estamos hablando de que Rubio, bueno, en vastísima trayectoria política, desde su juventud, además fundador del Frente Amplio y el único referente, Rubio, si me corrige, del Frente Amplio, fundador del Frente Amplio que quedaba en el Parlamento. Sí, sí, ¿no? En el Parlamento sí. En el Parlamento, no, por supuesto, fuera del Parlamento además. En total hay 7 u 8, ¿no? Habemos 7 u 8 fundadores del Frente, pero fuera del Parlamento. Yo era el que quedaba. ¿Qué significa el fin de esta etapa? Bueno, es como agridulce, digamos, ¿no? Uno ha estado bastante tiempo en la vida parlamentaria, que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Es una gran caja de resonancia, pero también es un lugar a veces inhóspito, pero donde se puede crear equipos, trabajar en lo no visible, digamos, ¿no? Que es el trabajo de las comisiones, de la creación de cosas. Entonces, logramos algunas de las cosas que nos importaban más y otras no. Depende del periodo, ¿no? Yo, por ejemplo... ¿Qué destacaría dentro de las cosas que se lograron? Y bueno, destacaría, yo qué sé, por ejemplo... Ahora se está tratando la ley de usura, pero la ley de usura, en realidad, anterior, fue una creación que hicimos un grupo de parlamentarios en una negociación. Claro, no salió lo que nosotros queríamos, pero mejoramos lo que había. De cualquier manera dejaba márgenes muy grandes, que lo usaron de una manera muy complicada el sistema bancario. Entonces había que hacer otra cosa. Pero yo creo que eso no es lo importante. Lo importante estuvo en que Tabaré Vázquez me dio un mandato al que yo siempre me sentí muy agradecido por el lugar de la oficina en la dirección de la oficina de planeamiento y la integración del Consejo de Ministros en su primer gobierno, de crear la ley de descentralización. Y acá se creó el tercer nivel de gobierno a partir de esa iniciativa, en la cual trabajamos mucho en la UPP. Después tuvo cambios y nuevos cambios. Y nuevos municipios, ya son más de 130. Claro, se crearon una cantidad, al principio había algunas condiciones, después se ampliaron las condiciones, o estaba previsto que con el tiempo se iban a ampliar, y en algunos casos hasta se ha exagerado un poco. Pero se creó el tercer nivel de gobierno en todo el país, lo cual para las pequeñas poblaciones del interior es muy importante. Una experiencia que ha sido, por ejemplo, muy exitosa ha sido la de Canelones, donde hay municipios de distintos signos políticos, pero muchos, y expresan las localidades. Pero ahí es mucho más fácil que acá en Montevideo, porque las identidades locales, por el tamaño del punto de vista demográfico más pequeño, son mucho más visibles para la propia gente que las grandes zonas de Montevideo. Entonces, eso fue una creación en la que, en fin, yo tuve el papel que me asignaron. Y creo que tuve una participación que fue políticamente importante en la instalación del Instituto Pasteur en el Uruguay. Porque en realidad eso, Didiero, que un uruguayo que dirigió el instituto en Francia durante muchísimos años, insistió, cada vez que venía al Uruguay, todos los años, ¿no?, a ver su familia y demás, insistía con que teníamos que traerlo, porque había, digamos, institutos en todo el mundo prácticamente, ¿no?, en el primer nivel desde el punto de vista científico. Y en el Uruguay los gobernantes no era prioridad, digamos. No era ninguna prioridad. Incluso hicieron alguna cosa como contraria. Entonces, en una conversación con Ayugarri, que yo la recuerdo y que después la recogió el acta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que yo presidía en ese momento, allá en el gobierno de Jorge Valle, en una conversación le digo, ¿y el Instituto Pasteur? Dame 48 horas, ¿no? Y a las 48 horas dice, tenemos luz verde.
Alejandro Echevarría le responde eso, que tenemos luz verde. Jorge Valle. Jorge Valle le dijo a Echevarría. Le contesta eso. Entonces, ahí iniciamos, trabajó también mucho Julia Pou, la madre del actual presidente, que integraba la comisión, y otros compañeros que integraban la comisión, y en realidad, junto con Ehrlich, que estaba en dirección de la Facultad de Ciencias y demás, se fue creando un tejido que llevó a que, por ejemplo, en el 2004, una cosa insólita, un 13 de enero nos reuniéramos, hiciéramos abrir el Parlamento para reunirnos en la Sala Ramírez del Parlamento, cuando no había nada, ¿no? Algún portero, para mostrarle a los franceses de que nosotros estábamos interesados, porque por el problema de la contraestación, claro, ellos estaban definiendo allá, y si nosotros no aceptábamos determinadas reglas de juego y condiciones, no salía acá, como contrapartida. O sea que el Instituto Pasteur fue otra patriada, digamos. Otra patriada que hicimos algunos políticos y académicos, y bueno, y los resultados se vieron en la pandemia, digamos, ¿no? Y más, si se siguen viendo. Y se van a ver en el futuro del Uruguay, ¿no? Y si hablo de militancia, ¿no? Fue fundador en el 71. ¿Qué recuerda en ese momento y qué lo diferencia de hoy a la militancia? Me imagino que hay muchísimos cambios en todo este tiempo. ¿Cómo era, más allá de que lo encontraba de otra manera, en otra situación de país? Sí, yo creo que yo aprendí mucho de un gran líder sindical y político que fue Héctor Rodríguez, ¿no? Que me enseñó lo que es la estrategia de la unidad, que él la había implementado en el movimiento sindical junto con otros dirigentes sindicales, creando la central y que después se llevó al campo político. Y la estrategia consistía en un país donde, como en todo el mundo, había una cantidad de corrientes ideológicas que dividían a las centrales sindicales y que dividían a la izquierda, y entonces la izquierda no era nada. Y ahí entraron los GAU. Claro, desde el punto de vista electoral, él diferenció la diversidad ideológica de la unidad programática. Dijo, si nos juntamos en el programa, entonces nos juntamos. Y cada uno conserva sus metas de largo plazo con su carácter diferencial. Esa fue la base de la creación del Frente Amplio. Yo milité ahí. Y bueno, y en esa militancia de la creación del Frente, yo diría, si uno la compara, hay muchos cambios programáticos que se fueron haciendo en sucesivas oleadas a la salida de la dictadura, por ejemplo, o desde el gobierno, porque nos fuimos aproximando mucho más a la realidad en la medida en que fuimos gobernando, ¿no? Primero Montevideo y después el país. Hay muchos cambios desde ese punto de vista. Hay muchos cambios en la cultura política. Hay muchos cambios en los paradigmas de referencia. ¿Y qué es lo que más le llama la atención en eso, que usted que ha visto todo el recorrido? Porque, bueno, aquella izquierda era una izquierda mucho más apegada a un modelo ideológico que estaba implantado con distintas matices y corrientes, algunos parte de la izquierda a favor y otra parte de la izquierda crítica, pero de alguna manera había una bipolaridad, había un socialismo que se estaba implementando. Eso cayó y se derrumbó con el muro de Berlín y con el desplome de la Unión Soviética. Yo no pertenecía a esa corriente, era de los terceristas, si se quiere, ¿no? Ni el capitalismo que encabezaba Estados Unidos, ni aquello que encabezaba la Unión Soviética. Pero gran parte de la izquierda sí. Y el corazón de la izquierda era un corazón muy socialista en lo ideológico, en sus distintas versiones. Yo creo que eso se modificó en la medida que se modificó el mundo. Sigue siendo muy postcapitalista el fondo de la izquierda, en su inmensa mayoría, pero busca caminos en la práctica por diversos lugares, porque esto es complicado, ¿no? Es un horizonte de largo plazo. Y hoy lo que tenemos en el mundo gobernando es lo que algunos han llamado, Rodrigo Arocena entre otros, el capitalismo del conocimiento, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Japón, como en China. Entonces, se trata de transformar eso desde una perspectiva de izquierda, porque ha habido un enorme crecimiento de la desigualdad. Entonces, aquella militancia
que estaba muy ligada a ese mundo bipolar de la Guerra Fría y demás, aquella militancia no es la misma que esta militancia, aunque conserve los valores y objetivos similares en el largo plazo. ¿Y no es la misma en qué sentido? ¿En qué se ve? Se ve en los niveles de participación, yo creo, ¿no? Aunque ahora hay un renacimiento de eso. Pero al mismo tiempo, a mí me parece que hay algo que debemos estudiar en mucha profundidad, y es el corte con los menores de 20, para decirlo de alguna manera. Digamos, el cambio cultural es es una de las cosas más importantes que tenemos que estudiar. ¿Y por qué? Porque los elementos de encuadro y de análisis en 3 dimensiones son distintas en las nuevas generaciones. La concepción del tiempo es distinta. Antes se tenía en la modernidad mucho la idea de proceso de cambio. Ahora es el ya y ahora. Claro. Eso cambia el concepto del tiempo, cambia el concepto del espacio, porque se es mucho más ciudadano del universo, y se fragilizan las relaciones sociales. Rubio, tenemos que ir redondeando, tenemos un minuto. Si usted piensa que ya ahora quizás puede hablar con más tranquilidad al no estar en el Senado, ¿cuál es el desafío que enfrenta la izquierda hoy, mirando para adelante? Es continuar, ¿no?, y profundizar los procesos de cambio de los 15 años anteriores, con una prioridad en los más vulnerables, que han sido muy perjudicados en estos años, y una prioridad en los temas de seguridad pública, con políticas integradas, que resocialicen, porque si no, el imaginario para determinados sectores de cultura juvenil ligada por generaciones a la delincuencia se convierten en los Marcet, que a su vez algunos desarrollan mediáticamente. Claro. Y entonces eso es muy peligroso. Y al mismo tiempo le abre espacios a los desarrollos de la ultraderecha en el mundo. No en el Uruguay todavía, pero sí en el mundo. Entonces la cultura de izquierda debe profundizarse en la inserción en la sociedad. Ese es el desafío. Enrique Rubio, se nos acaba el tiempo. Quedará para otra vez seguir hablando, porque además va a seguir trabajando a nivel de política. Sí, no, claro. Del Senado. El Parlamento no es toda la política. Muchísimas gracias. No, gracias.